Les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio, a través de esta pantalla. Yo les invito para que abran su Biblia y vamos a meditar en la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Voy a leer los versos 30 y 31. Gloria al Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo número 20, los versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que tengáis vida en su nombre. Gloria al Señor. Vamos a predicar en esta hora bajo el tema "Y hemos visto su gloria". Amén. Y hemos visto su gloria. Oremos. Padre Celestial, maravilloso Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Hacedor. En esta hora, Señor Jesucristo, necesitamos tu palabra, una palabra de vida, una palabra de poder, una palabra de gracia. Dame sabiduría, dame inspiración, mi Dios del cielo, para traer este mensaje a cada corazón que está necesitado. Unge los oídos de cada oyente, Señor, para que puedan recibir tu palabra con humildad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hemos visto su gloria. Aleluya. Y hemos visto su gloria. Este precioso escrito, mis amados hermanos, fue inspiración del apóstol Juan en el año, se cree que más o menos en el año 96 después de Cristo, fue escrito este maravilloso evangelio según San Juan. Habían pasado más o menos unos 50 años, algo más, después de que Cristo murió, después de que Cristo resucitó. Quiere decir que iban más de 50 años predicándose el evangelio. Amén. En esta tierra. Ya había muchas iglesias, había muchas congregaciones. El evangelio había comenzado a extenderse por muchas partes, por muchos lugares. Pero ¿quién era el apóstol Juan? ¿Quién era el apóstol Juan? Gloria a Dios. La Biblia dice que Juan era hijo de Zebedeo. Amén. Y su madre se llamaba Salomé. Tenía un hermano mayor llamado Jacobo. Jacobo y Juan habían conocido, por decir así de alguna manera, la palabra de Dios a través de Juan el Bautista. Amén. A través de Juan el Bautista. Juan el Bautista y el apóstol Juan eran primos segundos. Amén. Y Juan comenzó entonces a conocer y a incursionar en la palabra de Dios a través de su maestro Juan el Bautista. Juan el Bautista les enseñó a sus discípulos la oración, les enseñó el ayuno, les enseñó la palabra de Dios y les enseñó para qué estaba aquí en esta tierra.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Juan luego conoció y escuchó al Señor Jesucristo. El Señor Jesús lo llamó al igual que a su hermano para que lo siguieran. Entonces ellos dejaron al Bautista y comenzaron a seguir al Señor Jesucristo y fueron en pos de Jesús. Había una relación especial entre Jesús y el apóstol Juan. Se cree en algunos datos históricos que estuve por allí consultando que Salomé, la madre de Juan, era hermana de María, la madre de Jesús. Quiere decir que Jesucristo y Juan eran primos hermanos. Por eso había una afinidad tan grande entre ellos. Pasó de ser llamado el hijo del trueno, como el Señor Jesús lo llamaba a él, y como llamaba a Jacob, los hijos del trueno. Y Juan pasó a ser llamado el amado de Jesús, el discípulo amado. Todos comenzaron a conocerlo como el discípulo amado. Tenían una cercanía muy grande, tenían una cercanía muy especial. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y Juan, el apóstol, fue el único hombre que realmente conoció a Jesús en todas sus etapas, en todas sus características, en todas las circunstancias que vivió el Señor Jesucristo. Juan conoció al Señor. Juan conoció al Señor como un hombre normal, vestido con una túnica, aunque era una túnica muy especial, dice la Biblia, pero Juan lo conoció así. Juan estuvo con él. Juan vio a Jesús sonreír. Juan vio a Jesús llorar también. Juan vio a Jesús comer, estuvo con él, lo abrazó, recostó su cabeza en su pecho, lo vio, lo oyó predicar. Juan fue testigo de los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Bendito el nombre de Jesús. Juan vio al Señor en todos esos momentos. Juan vio al Señor Jesucristo transfigurado allá en el monte Tabor, con unos vestidos resplandecientes, y a su lado Moisés y Elías. Bendito el Señor Jesucristo. Y Juan escuchó esa voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Gloria al nombre del Señor Jesús. Juan vio a Jesús allá en el Getsemaní orando, y cómo su sudor caía al suelo como grandes gotas de sangre. Juan presenció ese momento, porque el Señor siempre se llevaba aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan, que fueron los tres hombres más cercanos a Jesús. Jesús tuvo varios círculos de cercanía con algunas personas. El más cercano a él fue Juan. Luego en el siguiente círculo estaban Pedro, Jacobo y Juan. En un tercer círculo estuvieron los 12 apóstoles. Hubo un cuarto círculo de cercanía que fueron 70 hombres. Y luego llegó a tener también hasta 500. Pero el más cercano de todos ellos fue el apóstol Juan. Nadie estuvo tan cerca de Jesús como Juan. Nadie tuvo una relación tan cercana al Señor Jesucristo como la tuvo el apóstol Juan. Yo pienso, hermano, que ni siquiera María y José conocieron tanto a Jesús, porque José y María estuvieron con Jesús antes de iniciar su ministerio, pero luego de que el Señor comenzó a desarrollar ese ministerio maravilloso, entonces el hombre más cercano fue Juan. Juan vio al Señor Jesús allá en el pretorio, cuando lo estaban azotando, cuando le ponían la corona de espinas.
Juan vio cuando a Jesús lo estaban colgando del madero de la cruz, y allá en la cruz, hermano, se acercó, estuvo cerca de él, habló con él, y el Señor le encomendó a María, su madre, para que la cuidara. Era su tía y el Señor le estaba diciendo que la cuidara, que se ocupara de ella. Y Juan estaba ahí viendo a Jesús y lo vio, hermano, cuando Jesús murió, escuchó las palabras que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Juan estaba ahí a su lado. Fue el único de los discípulos que no huyó cuando a Jesús lo arrestaron. Todos los discípulos huyeron, todos salieron corriendo, hermano. Judas lo vendió, Pedro lo negó y hasta maldijo, pero Juan estuvo ahí todo el tiempo, cerca a Jesús, cerca a Jesús. En ningún momento lo dejó, y cuando estaba en la cruz lo vio muerto, y vio cuando atravesaron su costado con esa lanza. ¿Cómo sería el dolor de Juan viendo la escena de su maestro? Porque no solamente lo consideró su primo, era su maestro, era su Dios, era su rey, era su padre que estaba ahí en esa cruz, era su salvador. Y Juan entendió eso y estuvo cerca a él todo el tiempo. Bendito el nombre de Jesús. Pero Juan vio al Señor Jesucristo también resucitado. Y después de resucitado, lo vio glorificado. Aleluya. Lo vio con vestidos resplandecientes en su esplendor, hermano. Y como sus ojos eran como llama de fuego, y como de su boca salía una espada de fuego, que es la palabra. Juan vio a Jesús en todas sus formas. Lo vio como un rey sentado en un trono alto y maravilloso, y rodeado, hermano, de huestes espirituales. Juan fue testigo de todas estas cosas. Nadie estuvo tan cerca de Juan. Bendito el Señor Jesucristo. Y Juan, hermano, estando en la isla de Patmos, tuvo una revelación grande de Jesucristo. Tuvo una revelación maravillosa. Y allá escribió el libro de Apocalipsis. Unos años más tarde, el apóstol Juan entonces sale de esa isla y va y se refugia en Éfeso, y estando en Éfeso escribe sus 3 cartas, y luego comienza a presentarse una situación entre las iglesias. Han pasado más de 50 años desde que se comenzó a predicar el evangelio. Ahora hay muchas iglesias, ya Jerusalén había sido destruido, todos los apóstoles habían muerto, inclusive el apóstol Pablo. Los escritos bíblicos ya estaban todos listos, hermano, y ahora se presenta una situación en la iglesia. ¿Sabe, hermano? Éfeso era la principal iglesia del oeste asiático. Bendito el nombre del Señor. Pero allá en ese sector o en ese territorio asiático habían muchas congregaciones. Estaba la iglesia de Esmirna, la Odisea, estaba Filadelfia, estaba Tiatira, estaba Sardis, gloria al Señor Jesús. También estaba Tesalónica, estaba Filipos, entre otras. Y eran congregaciones muy cercanas, no eran congregaciones muy lejanas la una de la otra. Eran congregaciones cercanas. Y el apóstol Pablo ya había advertido de que se estaban levantando falsos predicadores, falsos maestros, que estaban levantando y enseñando diferentes doctrinas, hermano, que estaban torciendo el verdadero evangelio. Y entonces Pablo ya se lo había advertido a los colosenses. La iglesia en Galacia también lo sabía. Pablo le había dicho a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Porque se estaban levantando divisionistas y falsas doctrinas
y sobre todo en aquella época se estaba levantando una doctrina llamada la doctrina del gnosticismo. La palabra gnosticismo significa sabiduría oculta, sabiduría profunda, oculta, escondida. Y la principal doctrina de los gnósticos, hermanos, que se estaban levantando en aquella época era que Dios no se había manifestado en carne, que Jesucristo era solamente un espíritu, que Jesucristo era solamente una imagen, que no se había manifestado en carne, y por ende el hecho de haber ido a la cruz fue solamente una ilusión. Y ellos decían que Jesús no había sufrido dolor porque Él no había muerto realmente. Imagínense qué doctrina tan diabólica. La Biblia dice que cualquiera que niega que Jesucristo vino en carne sea anatema. Sea anatema. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y eso era lo que se estaba predicando. Y eso era lo que se estaba enseñando. Y eso estaba inundando las iglesias. Y entonces Juan, siendo hermano pastor allá en Éfeso, se vio abocado a escribir el evangelio para aclarar esa situación. Y entonces por eso es que dice, hermano, la razón por la cual se escribió este libro, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Mire, hermano, para la época en que el apóstol Juan escribió este evangelio, que a propósito es el último escrito de la Biblia, es el último. Muchos piensan que el último escrito de la Biblia fue Apocalipsis, pero no fue Apocalipsis. Muchos creen que el primer libro que se escribió de la Biblia fue el libro de Génesis, y eso no fue así. El primer libro que se conoce de la Biblia fue el libro de Job. Y el último libro que se conoce de la Biblia, hermano, fue el Evangelio según San Juan. Y el apóstol escribe, hermano, debido a esa doctrina que se estaba levantando. ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan resalta sobre todas las cosas la divinidad de Jesús. Habían pasado más de 30 años en que los evangelios se habían escrito. Mateo, Marcos y Lucas. Ya había pasado 30 años en que los habían escrito. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mateo escribe su evangelio y resalta a Jesús como un rey, como el rey que había de venir, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, de lo que habían dicho los salmos, de lo que habían dicho los profetas. Y siempre usa el mismo lenguaje Mateo. Y estas cosas fueron escritas para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y así sucesivamente. Mateo muestra a Jesús como un rey. Marcos habla de Jesús como un siervo, como aquel que vino a servir, no a ser servido, como aquel que vino a entregarse, como aquel que vino a dar su vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Lucas habla de Jesús como el Hijo del Hombre, como el cumplimiento de la profecía de Isaías, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El cumplimiento de la profecía de Isaías, hermano. Lucas habla como el Hijo del Hombre, como aquel que tenía que nacer de mujer para poder salvarnos a nosotros. Pero Juan habla de Jesucristo no como un rey, no como un siervo, no como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo de Dios. Juan resalta la divinidad del Señor por sobre todas las cosas.
Este maravilloso libro, hermano, este maravilloso evangelio según el apóstol Juan, resalta y exalta la divinidad del Señor. Y mire, hermano, los tres primeros evangelios son llamados los evangelios sinópticos. Guardan una sinopsis. Quiere decir que guardan una coherencia, una concordancia entre ellos. Por eso es muy usual que algunas cosas que están escritas en Mateo, usted también las encuentre en el Evangelio de Marcos y también las encuentre en el Evangelio de Lucas. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Y unos dan unos detalles de unas cosas y otros dan unos detalles de otras. Pero el Evangelio de Juan, gloria al nombre de Jesús, es un evangelio diferente. Este evangelio no resalta tanto las parábolas. Usted en el evangelio de Juan no encuentra muchas parábolas como en los demás evangelios. El evangelio de Juan no menciona tantos milagros como los que puedes encontrar en Mateo, en Marcos o en Lucas. Los milagros que habla el evangelio de Juan no hablan tanto de la sanidad de una persona o del beneficio a alguien en su salud. No, los milagros que encontramos en el evangelio según San Juan resaltan otras cosas. Por ejemplo, el primer milagro que habla el evangelio de Juan es el hecho de que Jesús multiplicó o convirtió más bien el agua en vino. Gloria al Señor Jesús. Jesús fue invitado a unas bodas, a un matrimonio. Y estando en esas bodas, hermano, se agotó el vino. Y entonces le dijeron al Señor que se había agotado el vino. Y el Señor mandó a que las tinajas las llenaran de agua. Hermano, estaba leyendo y estaba estudiando que eran más de 120 tinajas grandes, llenas de agua. Y de un momento a otro el agua se tornó en vino. Sabes, hermano, el agua pertenece al reino mineral y el vino pertenece al reino natural. El vino procede de una planta que tiene vida, mientras que el reino mineral es considerado un reino inerte. Ese milagro lo hizo el Señor, ¿sabes qué? Para mostrarle a ellos su gloria, para demostrarles que Él es Dios y puede hacer lo que quiera, y lo hace porque Él es Dios. Ningún otro profeta, ningún otro predicador, hermano, llevó un reino a otro reino. No, usted, hermano, ¿por qué cree que el Señor nos llamó a nosotros del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz, hermano? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Nos sacó de un reino y nos llevó a otro reino. ¿Por qué? Porque esa es su gloria. Porque Él es Dios y puede hacerlo. El Señor transformó el agua en vino para mostrar su gloria. Aleluya. Otro milagro que el Señor hizo fue alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aleluya. El Señor multiplicó unos panes y unos peces que tenía por allá un jovencito. Y el Señor alimentó toda esa gente. Llevaban 3 días caminando con Él. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que dice la Biblia que lo hizo en 2 veces. Y pudo haberlo hecho las veces que sea. Y hoy en día sigue haciéndolo. Y el Señor hizo ese milagro para mostrar su gracia. Para mostrar su gracia. Aleluya.
Más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, fueron alimentados en ese día. La Biblia, hermano, en el Evangelio de Juan narra otro milagro, y es la resurrección de Lázaro. Lázaro, su amigo, a quien él amaba, había muerto. Aleluya, había muerto. Y el Señor ahora se para frente a la tumba de Lázaro, el cual llevaba 4 días de muerto. Y el Señor levanta la voz y dice: Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que el que estaba muerto salió, y aquel milagro lo hizo el Señor para demostrar su poder y su autoridad, ese poder y autoridad que tiene sobre la vida y que tiene sobre la muerte. Y el Señor hizo eso para demostrarle al pueblo, hermano, que Él nos ha llamado a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora nos ha dado vida, vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Y ahora nos ha dado vida eterna. Y por eso Juan escribe esto: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Vea, hermano, cuando Juan escribió este evangelio, la mente de Juan se fue más allá de lo que ningún escritor bíblico se haya ido. El escritor que más se remonta hacia atrás en la eternidad fue Moisés, porque Moisés escribe el libro de Génesis, y Moisés comienza a relatar lo que sucedió en el principio. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Parece que Moisés se enfocó y se concentró en escribir lo que Dios hizo, lo que Dios podía hacer, lo que Dios quiso hacer. Pero a Juan no le interesó tanto lo que el Señor hizo o estaba haciendo, sino que Juan quería resaltar es lo que Dios es, lo que Dios era desde el principio. Y entonces Juan no comienza a hablar de lo que Dios hizo, sino que comienza a hablar de lo que Dios es, y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Comienza a hablar de lo que su Señor Jesucristo era en su esencia, lo que Él es en su esencia, y usa esa palabra hablando del Verbo, porque el Verbo es la palabra de Dios. El mundo lo único que conocía de Dios era su voz, era su palabra. Pero esa palabra, dice la Biblia, hermano, que estaba en el principio con Dios. Esa palabra estaba en el principio con Dios. Y dice que esa palabra no solamente estaba con Dios, sino que esa palabra era Dios. Ahora Dios necesitaba y Dios quería que el mundo no solamente, hermano, escuchara su palabra, sino que Dios quería que el mundo lo viera. Y por eso dice: y aquella palabra y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso dice Juan: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice que vio su gloria, y lo dice en plural porque no solamente él vio su gloria,
Por eso inicié, hermano, el mensaje hablando de quién era Juan y qué experiencia tuvo el apóstol Juan con el Señor. Y Juan vio a Jesús en todas las circunstancias, en todas las condiciones en que estuvo. Vio todas las características y las facetas diferentes del Señor. Lo vio desde el principio como un hombre normal y luego allá en Patmos lo vio glorificado, sentado en un trono glorificado, hermano, rodeado de 24 ancianos, de un ejército de hombres y de una cantidad de huestes espirituales. Juan vio a Jesús, Juan recostó su cabeza en el pecho, comió con él, hermano, lo vio reír, lo vio llorar, lo escuchó hablar, lo vio hacer milagros. Cuando el Señor transformó el agua en vino, Juan estaba ahí. Cuando el Señor caminó sobre el mar, Juan estaba ahí. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, Juan estaba ahí. Cuando el Señor resucitó la hija de Jairo, él estaba ahí. Cuando resucitó el siervo del centurión, Juan estaba ahí, hermano. Cuando resucitó a Lázaro, Juan estaba ahí. Cuando Jesús murió y cuando resucitó, Juan estaba ahí. Juan fue el primero que llegó a la tumba y luego lo vio resucitado, y por eso dice, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y de verdad. Y Juan, hablando de Jesucristo, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Ahí sí habla de lo que Jesús hizo. Ahí sí habla de lo que nuestro Dios hizo. Primero lo muestra como lo que Él es. Primero nos enseña su esencia, su persona, su manifestación en carne, y luego nos dice lo que ha hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan sigue hablando de Jesús y dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vuelve y resalta, y vimos su gloria. Hermano, yo he visto la gloria de Dios en mi vida. Yo era un hombre perdido, hundido en las drogas, hundido en la maldad, sumido, hermano, en la ignorancia. Mi vida estaba perdida por causa del pecado. Pero Jesucristo se me atravesó en el camino y me llamó de las tinieblas, me trajo a su luz, me hizo su hijo y ahora me ha dado un ministerio, hermano, para que le sirva y para que predique su palabra. Me ha transformado. Yo he visto, hermano, enfermos siendo sanos. Yo he visto pecadores arrepentidos a los pies de Jesucristo. Yo he visto la mano de Dios en mi vida. Él me ha sanado. He visto la mano de Dios en mi familia y yo he sentido como Dios transformó mi corazón, hizo de mí una nueva criatura, perdonó mis pecados y puso un gozo en mi corazón. Y puso un gozo en mi vida tan grande
Tan maravilloso, hermano, que yo me puedo unir a las palabras de Juan, y yo sé que usted en esta mañana también puede unirse a las palabras del apóstol Juan y decir: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Yo he visto la gloria de Dios en mi vida. Amigo oyente que nos escuchas en esta hora, Jesucristo se puede manifestar a ti y tú puedes ver la gloria de Dios en tu corazón, en tu ser, en tu alma. Tú puedes ver la gloria de Dios en tu vida. Él puede hacer cosas maravillosas en tu ser. Él tiene poder para transformar. Él tiene poder para sanar. Él tiene poder, hermano, para bautizar con tu Espíritu Santo. Él tiene poder para salvarte. Él tiene poder para perdonarte. Él puede cambiar tu vida de amargura, de tristeza, de dolor y de angustia y poner cántico nuevo en tu boca. Él puede salvarte en esta hora. No importa cuál sea la situación, tú puedes ser libre. Tú puedes ser libre de cualquier situación en la que estés. Lo único que necesitas es conocer a Jesucristo. Lo único que necesitas es entregarle su vida, creer a su palabra, y la presencia de Dios se manifestará. Se manifestará grandemente en ti, en tu hogar, en tu familia. Lo único que necesitas es creer a su nombre. Creer a su nombre. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué podemos ser nosotros? Podemos ser hijos de Dios. ¿Sabe, hermano? En ningún otro escrito se resaltan tanto las palabras de Jesús, que él repetía continuamente: yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. El Señor en el Evangelio de Juan constantemente repite esas palabras: yo soy la revelación que Dios le dio a Moisés allá, hermano, en el Sinaí, cuando le preguntó y le dijo: entonces, ¿quién le diré al pueblo que eres tú? Y Dios le dijo: diles que yo soy. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Aleluya. En ningún otro momento se repiten tanto esas palabras maravillosas, hermano. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Hacedor. Él es tu Salvador. Él es tu Dios. Solamente tienes que creer en Él. Solamente tienes que entregarle la vida a Él, y Él se glorificará y te podrás unir a nosotros diciendo: y hemos visto su gloria. Y hemos visto su gloria. Yo he visto su gloria. Yo he visto su mano poderosa en nuestra vida. Aleluya, mi amigo, Jesucristo te ama y tiene cosas maravillosas para ti. Aleluya, Dios le bendiga. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar por todas estas personas que han venido escuchando la palabra. Vamos a orar por todas estas personas.
que han venido oyendo este maravilloso mensaje. Vamos a orar por esta poderosa iglesia del diamante que sabe quién es su Dios. Aleluya. Esta poderosa iglesia que ha conocido a Jesucristo. Vamos a orar por todas estas personas que nos están siguiendo, que están escuchando la palabra en este mismo instante. Que Dios obre en ellos. Que Dios les transforme. Que Dios se glorifique en sus vidas. Que Dios les dé espíritu de valentía. Que dejen atrás el temor. Que dejen atrás el miedo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque no cierra sus ojos y levanta sus manos.